A ver, en España es el gobierno quien nombra al fiscal general del Estado. Entonces, la pregunta es casi inmediata. ¿Significa eso que puede darle órdenes? Es una duda que genera un debate enorme y que hoy vamos a intentar aclarar, pero bien usando la ley, un poco de historia y algunos casos prácticos que, la verdad, son bastante sorprendentes. Esta es la cuestión central, el meollo de todo. A primera vista, la lógica parece aplastante. Si yo te nombro, pues tú haces lo que yo te digo. Parece de cajón, ¿verdad? Pues en el diseño legal de España, la respuesta es justo la contraria. Y ahora vamos a ver por qué no es tan sencillo como parece. La clave para entender todo esto está en una especie de escudo legal que protege la figura del fiscal general. Vamos a analizar cuáles son esas protecciones, que son bastante únicas en el sistema español. El concepto que lo cambia todo es este: autonomía funcional. Y esto lo que hace es crear una diferencia bestial entre dos cosas. Una es ser nombrado por el gobierno y otra, muy distinta, es ser su subordinado. El nombramiento es solo el pistoletazo de salida. A partir de ese momento, la ley levanta un muro para proteger las decisiones del fiscal en su día a día. Y ese muro, esa barrera legal, se ve clarísimamente aquí. El artículo 8 del Estatuto del Ministerio Fiscal es súper preciso. El gobierno no puede ordenar. Lo único que puede hacer es interesar. Y ojo, interesar no es una forma fina de decir mandar. Es un término legal que significa proponer, sugerir. El fiscal general recibe esa propuesta, la estudia con su equipo para ver si se ajusta a la ley y al final la última palabra la tiene él. Si ve que lo que le piden no es legal, no es que pueda rechazarlo, es que está obligado a hacerlo. Y con esto llegamos al punto crucial, la idea central de toda esta explicación. Si queremos saber si alguien es de verdad independiente, no tenemos que fijarnos en quién le dio el trabajo, sino en lo difícil que es quitárselo. Y es aquí donde el sistema español se diferencia, pero de forma radical, de muchos otros. Vamos a ver cómo se construye ese blindaje. La ley es muy clara, establece una lista cerrada, lo que los juristas llaman un numerus clausus, con solo 5 motivos para el cese. Y fijaos bien, porque lo importante no es solo lo que está en la lista, sino lo que no está. En ningún sitio pone por pérdida de confianza política o por llevarle la contraria al presidente. Si no se cumple una de estas 5 causas, el fiscal general es simplemente inamovible mientras dure el mandato del gobierno. Para entender de verdad lo que significa esta protección, a veces lo mejor es mirar fuera. Vamos a cruzar el charco a Estados Unidos para ver un contraste brutal que nos va a ayudar a entender todo lo que no puede pasar aquí en España. Esto que veis aquí parece el guión de una serie, pero es historia pura. En menos de una hora, el presidente Nixon, para intentar parar la investigación del caso Watergate, fue literalmente decapitando a toda la cúpula del Departamento de Justicia, uno a uno, hasta que encontró a alguien que cumpliera su orden directa. Dimisiones, despidos fulminantes, todo en una tarde. Esto es la definición de un poder ejecutivo con control absoluto sobre la fiscalía. Y aquí está la base legal que permite algo así. La frase en inglés, at the pleasure of the president, lo dice todo. Significa que el fiscal general de Estados Unidos no tiene ninguna seguridad en su puesto. Su cargo depende, literalmente, del humor y de la voluntad política del presidente. Una llamada de teléfono y está en la calle. Bueno, ya hemos visto los dos extremos. Ahora, para que quede todo bien claro, vamos a poner la información en perspectiva y vamos a añadir al Reino Unido en la comparación, para tener el mapa completo. Esta tabla lo resume todo a la perfección. Fijaos en la primera fila. Seguridad en el cargo. Alta en España y Reino Unido, pero nula en Estados Unidos. Luego, órdenes del Ejecutivo. Prohibidas en España. Pero la tercera fila es fundamental para entender el día a día. El principio rector. En España manda el de legalidad. Si hay indicios de delito, el fiscal está obligado por ley a investigar. En los sistemas anglosajones, como Estados Unidos y Reino Unido, se guían por el de oportunidad. Pueden decidir no perseguir un delito si creen que hay razones de más peso, como el interés nacional o el coste del juicio. Y claro, ese principio de oportunidad tiene consecuencias muy reales. El caso de Vice Systems es famosísimo. Era una investigación por sobornos millonarios que se paró en seco porque Arabia Saudí amenazó con cortar la cooperación antiterrorista. El gobierno británico decidió que la seguridad nacional era más importante. Bueno, pues en España, por muy grave que fuera la amenaza, un fiscal no puede, legalmente, archivar un caso de corrupción por razones de conveniencia política o diplomática. El principio de legalidad se lo impide por completo. Muy bien, hemos visto mucha teoría, mucha ley, pero la pregunta es, ¿todo esto funciona en la práctica? ¿Este sistema español aguanta cuando se le somete a una presión política de verdad, una presión extrema? Vamos a verlo con un caso muy reciente. El caso del fiscal general Álvaro García Ortiz ha sido la prueba de fuego del sistema.
A pesar de todas las polémicas y de una presión política y mediática enorme para que dimitiera o para que el gobierno lo cesara, la realidad es que el gobierno no puede, sin más, destituirlo. El sistema demuestra que su cese no depende de la voluntad política. Solo podría ocurrir si se activa una de esas 5 causas tasadas, por ejemplo, una sentencia judicial firme de inhabilitación. Y en ese caso, el gobierno no estaría tomando una decisión política, sino que actuaría como un simple ejecutor de lo que ha decidido un tribunal. Por lo tanto, y para resumir, la idea principal es esta analogía del cortafuegos, que creo que es muy potente. La ley lo que hace es cortar el cordón umbilical con el gobierno justo después de que lo nombren. Convierte a una persona de confianza política en un servidor público que está blindado y cuya lealtad principal ya no es con quien lo nombró, sino con la ley. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. Hemos visto que la arquitectura legal en España está diseñada para crear un fiscal que, en su funcionamiento, es independiente. Las barreras son reales y, como hemos visto, efectivas. Pero la pregunta que queda en el aire ¿es suficiente con que la independencia exista sobre el papel para que la gente confíe en la institución? O por el contrario, la simple percepción de que hay politización, aunque legalmente no pueda haber una interferencia directa, ya daña la confianza del público? Ahí queda la pregunta. Muchas gracias por la atención.